Hola, me llamo Alejandro Ramírez. Díganme de dónde están hablando. Suscríbanse al canal y dejen un me gusta para ayudarme a crecer. Un mecánico se presentó en casa de un hombre rico para pedir la mano de su hija. El padre lo miró de arriba abajo, se rió en su cara y le dijo que un hombre como él nunca iba a ser suficiente para su familia. Lo corrió de su casa delante de todos. Pero lo que ese padre no sabía era que acababa de humillar al único hombre que, meses después, iba a tener en sus manos su propia vida. El sol de la tarde caía pesado sobre el portón de hierro de la casa más grande de la colonia Santa Esperanza. Era una de esas casas que la gente señala desde la banqueta, no exactamente por admiración, sino por esa mezcla rara entre envidia y resignación que producen las cosas que uno sabe que nunca va a tener. 3 pisos, jardín con fuente, 2 camionetas último modelo estacionadas en la entrada como si fueran parte de la decoración. Eduardo Villanueva Soto llevaba 22 años construyendo ese símbolo, y no iba a permitir que ningún mecánico de barrio lo tirara abajo en una sola tarde. Valentina bajó las escaleras con una sonrisa que no pudo disimular aunque lo intentó. Tenía 23 años, cabello oscuro recogido en una trenza, y esa costumbre de empezar a reírse antes de terminar de hablar que a su padre le encantaba en los buenos momentos y le sacaba de quicio en los difíciles. Eduardo la conocía de memoria. Esa sonrisa no era de domingo cualquiera. Era la sonrisa de alguien que está a punto de soltar algo que va a molestar. «Papá, quiero presentarte a alguien». Eduardo levantó los ojos del periódico sin ningún apuro. Era un hombre que había aprendido con los años que los movimientos lentos transmiten poder. 54 años, bigote bien cuidado, camisa de lino color beige detrás de él. Su esposa Carmen fingía acomodar unas flores en un jarrón que llevaba perfectamente acomodado desde la mañana. Gabriel entró por la puerta principal. Como entra alguien que sabe perfectamente que no debería estar ahí, pero decide estarlo de todas formas. 27 años. Sus manos contaban su historia sin necesidad de palabras. Nudillos raspados, una cicatriz fina en el dorso de la mano derecha, uñas limpias pero con ese borde oscuro que deja el aceite y el metal cuando uno trabaja de verdad. Traía puesta una camisa azul marino que era claramente la mejor que tenía. Se había peinado con cuidado y sonreía con esa tranquilidad callada de los hombres que no sienten la necesidad de demostrarle nada a nadie. «Buenas tardes, señor. Soy Gabriel Reyes». Eduardo lo miró de arriba abajo. No fue un vistazo de los rápidos, fue una inspección completa, de las que se hacen con toda la intención de que el otro se dé cuenta y se sienta incómodo. El tipo de mirada que dice todo sin necesitar una sola palabra. «¿A qué se dedica usted, Gabriel?» «Soy mecánico, señor. Tengo una oficina en la colonia ferroviaria». El silencio que vino después fue de los que pesan de verdad. Carmen dejó de mover las flores. Valentina apretó los labios. «Mecánico», repitió Eduardo, como quien confirma un diagnóstico que ya venía sospechando desde que vio llegar la camioneta. «Sí, señor. Siéntese». Gabriel se sentó. Eduardo no. Se quedó parado, lo cual en esa sala, en esa casa diseñada desde los cimientos para hacer sentir pequeño a quien llegara sin apellido conocido, era una declaración de intenciones muy clara. «Mire, le voy a ser directo porque no soy hombre de rodeos. Mi hija estudió en el tecnológico, habla 2 idiomas, va a heredar 3 propiedades. Yo no tengo nada personal contra los mecánicos. Es un oficio honrado, pero mi hija no es para usted. Eso no se lo digo como insulto, se lo digo como realidad». Valentina se puso de pie de golpe. «Papá, no puedes hablar así. Estoy hablando con él, no contigo. Está hablando de mí como si yo fuera una propiedad más». «Valentina». La voz de Eduardo bajó exactamente un tono, que en ese hombre era el equivalente a gritar, «Siéntate». Gabriel no había dicho nada. Seguía mirando a Eduardo con esa misma calma que desesperaba, porque no había manera de leerla como miedo ni como provocación. Había algo más difícil de descifrar en esa cara: dignidad. La clase de dignidad que no se compra, porque viene de adentro y no depende de que nadie más la reconozca. «Señor Villanueva, entiendo que usted quiere lo mejor para su hija. Yo también la quiero bien. Lo que usted quiera o deje de querer no es asunto mío.
cortó Eduardo sin subir la voz. Lo que le estoy diciendo es muy sencillo. Un mecánico no sirve para mi hija. No tiene el nivel, no tiene el futuro, no tiene lo que se necesita para estar en esta familia. Así que le pido, con todo el respeto del mundo, que se retire y que no vuelva a comunicarse con Valentina. Carmen cerró los ojos por un segundo. Era lo más parecido a una protesta que esa mujer se permitía en público. Valentina tenía los ojos brillosos, pero no de tristeza, de rabia contenida, que es la peor porque cuando por fin sale de golpe y sin filtro. Gabriel, no te vayas. Valentina, ya, dijo Eduardo. Que no se vaya. No tienes ningún derecho. Tengo todo el derecho, respondió Eduardo, y en su voz no había crueldad, había algo mucho peor. Convicción absoluta. Soy tu padre, esta es mi casa, y ese hombre no va a volver a pisar aquí. Gabriel se puso de pie despacio, recogió su chamarra del respaldo de la silla con la misma tranquilidad con la que había entrado, sin palabras de más, sin insultos, sin amenazas, solo esa mirada final hacia Eduardo, breve y directa, antes de caminar hacia la puerta. En el umbral se detuvo un instante sin darse la vuelta. «Gracias por recibirme, señor». Y salió. Eduardo volvió a su sillón con esa satisfacción callada de quien cree haber ganado algo importante. Valentina subió las escaleras sin decir una palabra más, que en el idioma de los dolores familiares equivale a decirlo todo. Carmen recogió las flores, que nunca estuvieron mal acomodadas, y se fue a la cocina sin hacer ruido. La casa quedó en silencio. Afuera, Gabriel caminó hasta su camioneta, la misma que él mismo había reparado 3 veces ese año, abrió la puerta, se sentó en el asiento del conductor y no encendió el motor. Se quedó viendo sus manos un momento, respiró despacio y luego, sin que nadie lo viera, sonrió. No era la sonrisa de alguien que acaba de perder, era la sonrisa de alguien que acaba de tomar una decisión. El mundo estuvo ahí esa tarde, vio el desprecio, escuchó las palabras, fue testigo de la expulsión, pero el destino también estaba ahí, sentado en silencio en algún rincón de esa casa perfecta, y el destino, a diferencia de Eduardo Villanueva, no tiene prisa, tiene algo mucho más peligroso: paciencia. Imagina que te quitan algo que no te robaron con las manos. No hubo golpe, no hubo gritos, solo palabras dichas con tono tranquilo, con la autoridad de quien está acostumbrado a que el mundo le obedezca. Y eso fue suficiente para sacar a Gabriel de esa casa, como si nunca hubiera tenido derecho de estar ahí. Eso es lo que pasó esa tarde. Y la pregunta que importa ahora no es si lo lastimaron. La pregunta es qué hizo él después de que cerró la puerta de su camioneta y se quedó solo en esa calle con el silencio encima. Porque lo que hizo Gabriel Reyes fue exactamente lo contrario a lo que Eduardo Villanueva esperaba. No desapareció, no se dobló, no se fue a ahogar la rabia en algún lado mientras el tiempo le ganaba la partida. Gabriel hizo lo único que saben hacer ciertos hombres cuando el mundo les dice en la cara que no son suficientes: trabajar con una intensidad que ya no venía del hambre ni de la ambición normal, venía de otra cosa, venía de esa determinación silenciosa que se instala en el pecho de una persona cuando alguien la subestima delante de quien más quiere. Esa misma noche, de regreso en la colonia ferroviaria, Gabriel llegó a la oficina que su abuelo le había dejado 3 años atrás, un local amplio con techo de lámina, paredes marcadas por décadas de trabajo, ese olor a aceite quemado y metal que para él no era un olor feo, sino el olor de algo real. Prendió las lámparas de trabajo, jaló una silla, abrió una libreta sobre el banco de herramientas y empezó a escribir. No era un diario, era un plan. Tú que lo estás viendo desde afuera, quizás piensas que un hombre en esa situación debería estar enojado, destrozado, buscando la forma de desquitarse de alguna manera rápida y visible. Pero Gabriel no funcionaba así. Había aprendido desde chico, al lado de su abuelo don Aurelio, que el ruido no construye nada, que los hombres que de verdad cambian su situación no lo hacen con escándalo, lo hacen en silencio, hora por hora, sin pedirle permiso al mundo ni esperar que nadie los aplauda mientras lo hacen. Y eso fue exactamente lo que empezó a hacer. Las semanas que siguieron tuvieron un ritmo que muy poca gente se permitiría sostener.
Llegaba a la oficina antes que sus trabajadores, 3 muchachos de la colonia que ya sabían que cuando el jefe estaba así de enfocado, lo mejor era trabajar y no hacer preguntas. Atendía a clientes desde temprano hasta entrada la tarde, y cuando cerraba la cortina metálica y los demás se iban a su casa, él se quedaba horas trabajando en algo que nadie en esa cuadra ni en esa colonia sabía que estaba construyendo. Llevaba casi 2 años desarrollando un sistema de diagnóstico mecánico que podía detectar fallas en un motor en una fracción del tiempo que tardaban los métodos convencionales. Lo había empezado casi por accidente, leyendo los cuadernos viejos de su abuelo, y lo había ido armando poco a poco con ayuda de Martín, un cuate de la prepa técnica que estudió ingeniería en sistemas, y que cada vez que veía los avances le decía lo mismo: «Esto tiene valor real, Gabriel, esto no es un hobby». Pero Gabriel no tenía prisa por mostrárselo al mundo. Quería que estuviera perfecto. Quería que cuando llegara el momento no hubiera ninguna duda posible de lo que valía. Esa tarde en la casa de los Villanueva le dio el empujón que le faltaba para dejar de esperar. Mientras tanto, en esa casa grande de 3 pisos, Eduardo seguía su vida con la convicción tranquila de quien cree haber resuelto un problema antes de que se complicara. Había visto suficientes historias parecidas. El chico humilde que se ilusiona con algo fuera de su alcance, recibe el mensaje correcto a tiempo y termina desapareciendo sin mayor drama. Para Eduardo, Gabriel Reyes ya era pasado, un episodio menor. Un nombre que en unos meses ni Valentina iba a recordar, lo que Eduardo no podía ver, porque el orgullo tiene esa propiedad de achicarte el campo visual justo cuando más necesitas verlo amplio, era que mientras él dormía tranquilo en su cama del 3er piso, el hombre al que había expulsado de su casa estaba despierto en una oficina con olor a aceite, construyendo algo que ningún apellido y ninguna herencia podía comprar. Valentina lo llamaba los martes y los jueves, siempre desde el teléfono de su mejor amiga, porque Eduardo le había revisado el suyo más de una vez. Las llamadas eran cortas, sin dramatismo, porque los dos entendían que el momento de las palabras largas todavía no había llegado. Se necesitaba algo más primero, se necesitaban hechos. «¿Cómo estás?», le preguntaba ella. «Trabajando», decía él. «¿Cuándo para?». «Cuando esté listo». Y Valentina entendía, porque era hija de un hombre terco, y había heredado esa misma terquedad, solo que apuntada hacia un lado completamente distinto. Tú, que has seguido esta historia desde el principio, que viste lo que pasó en esa sala y sentiste lo que se siente cuando alguien es tratado como si no valiera, ahora estás viendo algo diferente. Estás viendo la otra cara de ese momento, el lado que Eduardo nunca consideró, porque los hombres que creen tener razón absoluta rara vez se preguntan qué va a pasar después de que cierran su puerta. Hay personas que cuando las empujan hacia abajo, caen y se quedan ahí. Y hay personas que cuando las empujan hacia abajo, encuentran el piso, lo usan como punto de apoyo. Y se impulsan desde ahí hacia arriba, con una fuerza que el empujón mismo les regaló sin querer. Gabriel era del segundo tipo. Lo llevaba en el cuerpo desde que era niño, desde que vio a su abuelo levantar esa oficina ladrillo por ladrillo en una colonia que nadie quería, sin quejarse, sin pedir favores, sin esperar que la vida fuera justa antes de ponerse a trabajar. Los meses pasaron con esa velocidad extraña que tienen las temporadas en las que uno está construyendo algo en serio, rápido para quien trabaja, lento para quien espera. Eduardo esperaba, sin saberlo, porque no sabía que había algo que esperar. Gabriel trabajaba, y cada hora que pasaba en esa oficina era una hora que el destino iba registrando en algún lado con su contabilidad silenciosa y exacta. ¿Alguna vez viste a alguien trabajar así, con esa clase de silencio que no es resignación sino estrategia, con esa disciplina que no necesita aplausos, porque sabe exactamente a dónde va? La mayoría de la gente no lo reconoce cuando lo tiene enfrente, porque parece demasiado ordinario. Un hombre en una oficina, lámparas encendidas hasta tarde, herramientas, cuadernos, pantallas. Nada espectacular a la vista, pero por debajo de eso, algo se estaba armando, algo que iba a llegar sin avisar, como siempre llegan las cosas que de verdad cambian la historia. No con escándalo, no con prisa,
con esa precisión inevitable de lo que fue construido para durar. Y Eduardo Villanueva, en su casa de 3 pisos, todavía no tenía la menor idea de lo que se venía. Hay cosas que uno guarda no por vergüenza, sino por estrategia, porque en este mundo hay gente que en cuanto sabe lo que tienes, empieza a tratarte diferente, y yo necesitaba que me trataran exactamente como me estaban tratando, como un mecánico de barrio sin futuro, sin apellido, sin nada que ofrecer más allá de unas manos que saben arreglar motores. Necesitaba que Eduardo Villanueva me mirara con ese desprecio tan limpio, tan sincero, porque ese desprecio se convirtió en el combustible más poderoso que tuve en los últimos 2 años de mi vida. Me llamo Gabriel Reyes, y hay una parte de esta historia que nadie sabía todavía. Mi abuelo, don Aurelio Reyes, fue mecánico toda su vida, 43 años con las manos metidas en motores, en esa misma oficina que él levantó con bloque y cemento en la colonia ferroviaria, cuando esa colonia todavía era puro lodazal en temporada de lluvias. Era un hombre sin estudios formales, sin títulos colgados en la pared, sin nada que el mundo reconociera como credencial, pero entendía los motores de una manera que yo nunca he visto en ningún ingeniero graduado de ninguna universidad. Decía que los motores hablan si uno aprende a escucharlos, que cada falla tiene su sonido, su ritmo, su manera particular de avisarte que algo está mal, y que el trabajo de un buen mecánico no es solo arreglar lo que ya se rompió, sino escuchar lo que todavía no ha dicho nada, pero está a punto de decirlo. Cuando don Aurelio murió, me dejó la oficina, escritura en mano, sin deudas, completamente mía, y me dejó algo más que tardé un tiempo en entender del todo: 2 cuadernos viejos, con las pastas café desgastadas y la letra apretada de quien escribe porque necesita recordar, llenos de observaciones técnicas que él había ido juntando a lo largo de 4 décadas, patrones de falla, secuencias de diagnóstico, métodos que había inventado él solo a pura prueba y error, sin manual, sin internet, sin nadie que le enseñara, solo años y años de escuchar motores, hasta que aprendió a entenderlos mejor que nadie. Yo agarré esos cuadernos y los estudié como si fueran algo sagrado, porque para mí lo eran. A partir de esas notas, y con la ayuda de Martín, un cuate de la prepa técnica que estudió ingeniería en sistemas y que es de esas personas que, cuando se entusiasman con un proyecto, no sueltan hasta que está terminado, empecé a construir algo que no existía: un protocolo de diagnóstico mecánico computarizado, un sistema que tomaba los patrones que don Aurelio había documentado a mano durante toda su vida y los integraba con algoritmos modernos de detección de fallas, algo que ningún taller de la región tenía, algo que, siendo honesto, muy pocos talleres del país podían ofrecer. Tardé 18 meses en armar la primera versión funcional, 6 meses más probándola en la oficina con casos reales antes de estar seguro de que funcionaba de manera consistente. Los números eran claros. El tiempo de diagnóstico se reducía en más de un 60%, la precisión era notablemente mejor que con los métodos convencionales. Martín me decía desde hacía rato que deberíamos patentarlo, que eso tenía valor comercial real, que estábamos sentados sobre algo importante. Yo le pedía que esperara. Quería estar completamente seguro, quería que cuando llegara el momento de mostrarlo, no hubiera ninguna pregunta sin respuesta, ni ninguna duda posible sobre lo que valía. Esa tarde en la casa de los Villanueva, cuando Eduardo me miró como si yo fuera un error que su hija había cometido por descuido, yo ya tenía la solicitud de patente en proceso, ya tenía 2 conversaciones avanzadas con distribuidores automotrices que estaban interesados en licenciar el sistema. Ya tenía, en el bolsillo de esa camisa azul marino que me puse, con la esperanza de causarle buena impresión a un hombre que nunca me la iba a dar, el borrador de un contrato que podía cambiar todo lo que yo conocía hasta ese momento. Y no dije nada, no porque tuviera miedo, sino porque entendí algo en ese momento que nunca había pensado con tanta claridad. Si yo abría la boca y le contaba lo que tenía, Eduardo Villanueva me iba a mirar diferente de inmediato. Me iba a extender la mano con esa sonrisa de quien descubre que cometió un error de cálculo. Me iba a invitar a sentarme en el mejor lugar. Me iba a ofrecer algo de tomar. Y yo habría sabido sin ninguna duda
que ese hombre nunca me aceptó a mí. Aceptó el dinero que yo representaba, y eso no era lo que yo quería, ni para mí ni para Valentina. Prefería que me rechazaran por lo que era, a que me aceptaran por lo que tenía. 3 meses después de esa tarde, firmé el contrato de licenciamiento con un grupo distribuidor automotriz con presencia en 8 países. El monto inicial fue suficiente para comprar el local de la oficina, que hasta ese día seguía siendo rentado, y para arrancar la expansión a 2 sucursales más en puntos estratégicos de la ciudad. Martín brindó con refresco porque no toma. Yo brindé con él y nos reímos de todo lo que habíamos perdido de dormir en los últimos 2 años. Esa noche llamé a Valentina desde mi propio teléfono, sin esconderme de nada ni de nadie. Algo cambió, le dije. ¿Qué pasó? Que ya podemos hablar en voz alta. Ella tardó un segundo en procesar eso, y luego soltó esa risa suya que empieza antes de que la frase termine. La misma que la delató el día que bajó las escaleras a presentarme a su papá. Yo, particularmente, creo que el destino no es justo ni injusto. No premia a los buenos ni castiga a los malos, como si llevara un cuaderno de calificaciones. El destino simplemente es neutral, como una balanza bien calibrada. Lo que uno pone de un lado, tarde o temprano aparece del otro con el mismo peso. Eduardo Villanueva puso desprecio esa tarde, puso la certeza de que el valor de una persona se mide por el apellido que carga y las propiedades que puede heredar. Puso la puerta de su casa cerrándose en mi cara, como si eso fuera el final de la historia, y yo puse trabajo, puse silencio, puse cada madrugada en esa oficina, cuando él dormía sin saber que el hombre al que acababa de expulsar estaba construyendo algo que todo el dinero de su vida no había podido construir. La balanza estaba a punto de moverse, y cuando las balanzas se mueven de verdad, lo hacen sin pedir permiso. Eduardo Villanueva no era hombre que creyera en señales. Nunca lo había sido. Era un hombre de números, de escrituras, de decisiones calculadas con la frialdad de quien ha aprendido que el mundo no te regala nada, y que la única manera de conseguir lo que quieres es saber exactamente lo que estás haciendo en todo momento. Había construido su fortuna así, sin dejarle espacio a la duda ni a la superstición, y esa manera de ver la vida le había funcionado tan bien durante tanto tiempo que ya no tenía ninguna razón para cuestionarla. Por eso, cuando su cuerpo empezó a mandarle mensajes ese martes por la mañana, los ignoró como ignoraba todo lo que no encajaba en su versión de la realidad. La presión leve en el pecho la atribuyó al estrés de la semana. La molestia en el brazo izquierdo la descartó como consecuencia del viaje largo que había hecho la noche anterior. Tenía reuniones, tenía compromisos, tenía una operación importante que cerrar en persona, con papeles sobre la mesa y apretón de manos. Como siempre había hecho los negocios que de verdad importaban, Eduardo Villanueva no se enfermaba, no era el tipo de hombre que se enfermaba. Salió de la ciudad a las 9 de la mañana en su camioneta más nueva, dirección norte, hacia un rancho que estaba considerando comprar a 4 horas de distancia. Carmen le había pedido la noche anterior que esperara un día más, que no se veía bien, que algo en su cara no estaba igual que siempre. Él le había dado un beso en la frente, le había dicho que estaba perfectamente y había cerrado la puerta del coche con esa seguridad de quien está convencido de que conoce su propio cuerpo mejor que nadie. A las 12:15, en una carretera de 2 carriles rodeada de cerros pelados y monte bajo, sin una sola sombra digna de ese nombre, la camioneta de Eduardo Villanueva se apagó. No fue un apagado gradual con avisos previos, fue de golpe, motor muerto, tablero negro, silencio total excepto por el viento que bajaba de los cerros y algún pájaro lejano que no tenía prisa por ningún lado. Eduardo pisó el acelerador un par de veces por instinto, como hace la gente que no sabe de mecánica cuando algo falla, y no pasó absolutamente nada. Bajó de la camioneta, levantó el cofre sin saber bien qué estaba buscando, porque nunca en su vida había necesitado saber lo que había debajo de un cofre. Sacó el teléfono sin señal, caminó 20 metros hacia un lado, nada, 20 metros hacia el otro, lo mismo. El sol del mediodía pegaba con esa brutalidad seca de la sierra que no da tregua y el único árbol visible estaba demasiado lejos para ser de alguna utilidad.
Eduardo volvió a la camioneta, se apoyó en la puerta y esperó con la paciencia tensa de quien no está acostumbrado a esperar nada que no haya pedido. Fue entonces cuando el pecho le apretó de una manera que no pudo ignorar. No fue dramático como en las películas, donde el hombre se lleva la mano al corazón y cae de espaldas con los ojos abiertos. Fue una presión sorda, profunda y sostenida, como si alguien le hubiera puesto una mano dentro del pecho y estuviera cerrando el puño muy despacio y con mucha calma. Eduardo se apoyó mejor en la camioneta. Respiró hondo. La presión no cedió. Se extendió hacia el cuello, bajó por el brazo izquierdo y por primera vez en muchos años, quizás en toda su vida adulta, Eduardo Villanueva sintió algo que su cuerpo ya casi había olvidado cómo procesar: miedo, miedo de verdad, del que no se puede racionalizar ni controlar con movimientos lentos y voz firme. Pasó media hora sin que apareciera un solo vehículo en esa carretera. El sol seguía pegando. La presión en el pecho cambiaba de textura pero no desaparecía. Eduardo intentó el teléfono cada 5 minutos con el mismo resultado, cuando por fin apareció el primer vehículo, una camioneta de carga que venía rápido. Eduardo levantó la mano. El conductor ni siquiera frenó. El segundo vehículo sí paró. Era una familia en un sedán viejo, mamá, papá y 2 niños atrás, que le dijeron que adelante. Como a 5 o 6 kilómetros, había un pueblo pequeño donde tenía señal y había una farmacia, que tuviera cuidado con el sol porque estaba muy fuerte. Le ofrecieron llevarlo. Eduardo rechazó porque la camioneta no podía quedarse sola en la carretera. Una razón que en ese momento no tenía ningún sentido práctico, pero que el orgullo articula con una coherencia interna perfecta cuando todavía no quiere soltar el control de nada. La familia se fue. Eduardo se quedó solo otra vez. Caminó en dirección al pueblo que le habían mencionado. A los 400 metros tuvo que parar. Las piernas no respondían con la firmeza de siempre y la presión en el pecho había empeorado de una manera que ya no dejaba espacio para seguir descartándola como estrés o como cansancio. Se sentó en una piedra al costado de la carretera. En el único pedazo de sombra que daba un arbusto raquítico, y en ese momento, con el calor encima y el silencio alrededor y el cuerpo fallando por primera vez en 54 años, Eduardo Villanueva entendió algo que nunca había tenido que entender antes. Estaba completamente solo y el dinero y las propiedades, el apellido y los 3 pisos de su casa no servían absolutamente de nada en ese pedazo de carretera sin nombre. Tardó 20 minutos caminando en tramos cortos hasta encontrar una barra de señal que aguantara lo suficiente para intentar una llamada. Marcó a su socio fuera de cobertura, a su abogado lo mismo, a 3 personas más de su lista de contactos de siempre. Mismo resultado en todos: el teléfono en la mano, el sol encima, el pecho apretado. Y una lista de contactos llena de nombres que en ese momento no servían para nada. Fue entonces cuando vio el nombre. Estaba guardado desde hacía meses. Desde que Valentina se lo había mandado por si alguna vez había una emergencia, Eduardo lo había guardado sin comentarios y con la certeza silenciosa de que jamás en su vida iba a necesitar usarlo. Gabriel Reyes, mecánico. El orgullo de Eduardo Villanueva peleó durante un buen rato. Fue la pelea más corta y más importante que ese hombre había tenido en su vida, porque el cuerpo, que siempre es más sabio que el orgullo aunque rara vez le gana a tiempo, apretó el puño dentro del pecho exactamente en ese momento, con una intensidad que no dejaba lugar a más negociaciones internas. Eduardo marcó el número. 3 tonos, 4, 5. Bueno, la voz de Gabriel salió tranquila, como siempre, sin ninguna urgencia particular, la voz de alguien que contesta el teléfono en medio de su trabajo, sin saber lo que se viene. Gabriel, la voz de Eduardo sonó distinta a como había sonado siempre, sin el peso de la autoridad, sin el tono de quien está acostumbrado a que las cosas pasen, porque él las ordena. Solo voz. La voz de un hombre que necesita ayuda y no sabe muy bien cómo pedirla, porque nunca antes lo había tenido que hacer. Necesito ayuda. Del otro lado hubo un silencio de 2 segundos. 2 segundos que podían haberse llenado con muchas cosas, con la satisfacción de quien espera ese momento, con las mismas palabras que Eduardo le había dicho aquella tarde en la sala.
devueltas una por una con el mismo tono, con todo el peso de lo que ese hombre le había hecho delante de su familia sin ningún remordimiento. Gabriel no llenó ese silencio con nada de eso. «¿Dónde está usted?», dijo, y esa pregunta simple, directa, sin condiciones ni preámbulo, fue la respuesta más contundente que Gabriel Reyes pudo haberle dado a Eduardo Villanueva en ese momento. Más que cualquier discurso, más que cualquier reproche, más que cualquier forma de venganza que el mundo pudiera haber diseñado para esa situación, el hombre que había sido expulsado de esa casa, como si no valiera nada, estaba ahora al otro lado del teléfono, siendo la única salida posible para quien lo había expulsado. El destino no avisó que iba a llegar. No mandó señales ni dejó pistas. Simplemente llegó como siempre llega, en el momento exacto y en el lugar que nadie habría elegido, con esa precisión silenciosa que no necesita aplausos porque sabe perfectamente lo que está haciendo. Cierra los ojos un momento e imagina que eres Eduardo Villanueva. Tienes 54 años, una vida entera construida sobre la certeza de que sabes lo que vales y lo que vale cada persona que entra por tu puerta. Tienes 3 pisos, 2 camionetas, escrituras y apellido. Tienes la convicción de que el mundo funciona de una manera determinada y que tú aprendiste hace mucho tiempo cuál es esa manera y cómo moverte dentro de ella sin equivocarte. Y ahora estás sentado en una piedra al costado de una carretera sin nombre, con el sol pegando sin piedad, el pecho apretado como si alguien te estuviera cobrando una deuda que no sabías que tenías, y el único número disponible en tu teléfono que puede sacarte de ahí es el de un hombre al que tú mismo corriste de tu casa hace menos de un año diciéndole que no era suficiente para tu familia. Imagina lo que pesa eso. No el calor, no el cansancio, no el miedo físico de un cuerpo que está fallando. Lo que pesa el recuerdo de tus propias palabras cuando regresan convertidas en la única salida posible. Eso fue lo que cargó Eduardo Villanueva mientras esperaba que Gabriel llegara. Gabriel salió de la oficina en cuanto colgó el teléfono. No hizo preguntas innecesarias durante la llamada. No pidió explicaciones. No necesitó que Eduardo le dijera más de lo indispensable para saber qué llevar y por dónde ir. Cargó su caja de herramientas en la parte trasera de su camioneta de trabajo. Metió un botiquín de emergencia que siempre tenía en el local por si acaso y arrancó, solo, sin decirle a nadie a dónde iba porque no había nada que explicar. Había una persona que necesitaba ayuda en una carretera y él sabía cómo llegar. 2 horas y 20 minutos después, Gabriel frenó su camioneta en el acotamiento y vio a Eduardo sentado en el suelo recargado contra la llanta trasera de su camioneta nueva, con la camisa empapada y la cara de alguien que ya no tiene energía para mantener la postura de siempre. Eduardo levantó los ojos cuando escuchó frenar, y lo que sintió en ese momento, antes de que Gabriel siquiera abriera la puerta, fue algo que no supo nombrar de inmediato, pero que era absolutamente real. Alivio. El alivio puro y simple de quien lleva horas solo con un problema que no puede resolver. Y de repente, ve llegar a alguien que sabe lo que está haciendo. Gabriel bajó de la camioneta, y lo primero que hizo no fue ir al vehículo descompuesto. Fue caminar directo hacia Eduardo. «¿Cómo se siente?» «El pecho», dijo Eduardo, y bastó con eso. Gabriel lo miró un momento con esa atención particular que tienen las personas que aprendieron a leer situaciones desde chicos, porque no había otra opción. No era médico, no tenía estetoscopio ni aparatos, pero había visto suficiente vida real como para entender que ese hombre no estaba bien, y que lo primero no era la camioneta. Sacó el teléfono, buscó señal moviéndose unos metros, y cuando encontró lo suficiente marcó a una clínica del pueblo más cercano. Dio la ubicación exacta con una calma que en ese momento valía más que cualquier discurso. Después volvió junto a Eduardo. Se sentó en el suelo a su lado, debajo de ese arbusto raquítico que apenas daba sombra, y se quedó ahí. No habló de la camioneta, no habló del contrato que había firmado ni de las sucursales que había abierto, no habló de Valentina, no habló de esa tarde en la sala de la casa de 3 pisos, ni de las palabras que Eduardo le había dicho con esa convicción de quien cree que tiene razón absoluta. No sacó ninguno de esos temas porque no era el momento, y porque Gabriel Reyes
No era el tipo de persona que usa el dolor ajeno para ajustar cuentas pendientes. Simplemente estuvo ahí, en silencio, que es la forma más honesta de compañía, cuando las palabras no agregan nada útil. Tú que has seguido esta historia desde el principio, que estuviste ahí cuando Eduardo cerró su puerta y cuando Gabriel arrancó su camioneta esa noche, con una sonrisa que nadie entendió todavía. Ahora estás viendo algo que no es fácil de ver sin sentir algo por dentro. Esa tensión de querer que Eduardo diga algo, que reconozca, que haga el gesto que cualquier persona en esa posición debería hacer. Y al mismo tiempo hay una parte de ti que entiende que ese tipo de reconocimiento no sale fácil, que para un hombre como Eduardo Villanueva, soltar el orgullo es abrir una puerta que lleva décadas cerrada sin saber qué hay del otro lado, ni cómo vas a quedar tú cuando la abras. La ambulancia llegó 40 minutos después. 2 paramédicos que conocían esa carretera de memoria, que estabilizaron a Eduardo con una eficiencia tranquila, mientras le hacían preguntas y le tomaban signos. Cuando tuvieron todo listo para trasladarlo, uno de ellos miró a Gabriel, que seguía ahí parado a un costado. ¿Es familiar suyo? Eduardo tardó un momento, miró a Gabriel y dijo algo que no tenía preparado, algo que le salió sin pasar por el filtro del orgullo, porque en ese instante el orgullo estaba ocupado procesando otras cosas. Es alguien importante. Fue lo más cerca que estuvo de la verdad en todo ese día, quizás en mucho tiempo. La ambulancia se fue y Gabriel se quedó solo en esa carretera con la camioneta descompuesta de Eduardo Villanueva, el sol empezando a bajar un poco y el silencio de vuelta como si nunca se hubiera ido. Abrió el cofre, diagnosticó la falla con la misma atención con la que habría trabajado cualquier vehículo en su oficina, sin apuros ni atajos. Identificó el problema en menos de 20 minutos y lo reparó con lo que traía en su caja, que siempre estaba bien surtida, porque Gabriel era de los que no salen a trabajar a medias. No tenía por qué hacerlo. Nadie se lo había pedido. Nadie le había mencionado nada de la camioneta durante la llamada, pero la dejó funcionando. Limpió sus herramientas, cerró el cofre y se lavó las manos con el garrafón de agua que traía en la parte trasera de su propia camioneta. Después se subió, agarró el teléfono y le mandó un mensaje a Valentina. «Todo bien. Tu papá está con los paramédicos, está estable». Lo mandó sin adornos ni explicaciones de más porque tampoco hacían falta. Luego se quedó un momento viendo el camino por el parabrisas, esa carretera larga y vacía que de repente ya no tenía a nadie más que a él. Y ahora te pregunto algo a ti, que has estado aquí desde el principio, que viste todo lo que pasó y entiendes el peso de lo que acaba de ocurrir en esta carretera. Si hubieras sido Gabriel, habría sido cuando el teléfono suena y del otro lado está la voz de quien te dijo en tu cara que no eras suficiente, que no tenías el nivel, que su hija no era para ti, cuando esa misma persona te llama desde el piso de una carretera porque no tiene a nadie más. ¿Qué haces? ¿Contestas, vas? ¿O dejas que el orgullo también cierre tu puerta como él cerró la suya? Gabriel fue sin condiciones, sin cobrar el momento, sin necesidad de que Eduardo entendiera en ese instante lo grande que era el gesto, porque los gestos verdaderos no necesitan que nadie los explique ni los aplauda para ser reales. Eso es lo que separa a ciertas personas del resto. No el dinero, no el apellido, no las propiedades, ni los pisos, ni las camionetas. Es eso que se muestra exactamente cuando nadie te está juzgando. O mejor dicho, cuando la única persona que podría juzgarte ya no tiene ningún poder sobre ti. Y aún así eliges hacer lo correcto. Eso no se aprende en ningún tecnológico. Eso no se hereda con 3 escrituras. Eso se construye año con año, decisión con decisión, en silencio, exactamente como Gabriel había construido todo lo demás en su vida. Si esta historia te llegó a algo, si en algún momento de estos capítulos sentiste que reconocías a alguien, ya sea a Gabriel trabajando en silencio cuando el mundo le daba la espalda, o a Eduardo cargando un orgullo que le costó demasiado caro, o incluso a Valentina aguantando con esa terquedad callada que tienen las personas que aman de verdad, deja tu like ahora mismo, no porque lo pidamos por pedirlo, sino porque estas historias llegan más lejos cuando hay alguien del otro lado que dice que valió la pena,
Y si conoces a alguien que también necesita escuchar que el trabajo silencioso siempre termina hablando más fuerte que cualquier desprecio, comparte esto con esa persona hoy y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te subestimó y tuviste que demostrar con hechos quién eras realmente? Queremos leer tu historia, porque hay karmas que todavía están por cerrarse, y a veces lo único que hace falta es saber que no estás solo en ese camino. Eduardo Villanueva pasó 4 días en el hospital, 4 días conectado a monitores, con sueros en el brazo, y médicos que entraban y salían hablando entre ellos con esa tranquilidad técnica que usan para no asustar a los pacientes, mientras por dentro están evaluando qué tan cerca estuvo de algo que no tiene regreso. Carmen no se movió de ahí. Dormía en el sillón del cuarto, comía lo que le traían las enfermeras, y cada vez que Eduardo abría los ojos, ahí estaba ella, con esa presencia silenciosa de las mujeres que aman sin hacer ruido y que sostienen cosas enormes sin que nadie les pida que lo hagan. Valentina llegó la misma noche del incidente. Entró al cuarto, vio a su padre en esa cama con los cables encima y algo en su cara que nunca le había visto antes, algo parecido a la fragilidad, y se le fue toda la rabia acumulada de golpe, no porque la hubiera resuelto, sino porque hay momentos en que el amor es más grande que el coraje y no te pide permiso para hacerlo. Se sentó junto a la cama y le tomó la mano sin decir nada. Eduardo la miró un momento, luego miró al techo, y después de un silencio largo, dijo algo que Valentina no esperaba escuchar todavía. ¿Cómo está Gabriel? Valentina tardó un segundo en responder, porque la pregunta la agarró desprevenida. Bien, dijo. Está bien. Eduardo asintió despacio y no dijo nada más esa noche, pero Valentina supo, con esa intuición que se desarrolla cuando llevas toda la vida leyendo a una persona, que algo en su padre había cambiado, no de forma dramática ni repentina, sino de esa manera en que cambian las cosas que de verdad importan, despacio, sin escándalo, como cuando una estructura que llevaba demasiado tiempo sosteniendo un peso que no le correspondía finalmente, sin que nadie lo vea, suelta. 3 semanas después de salir del hospital, Eduardo Villanueva llamó a Gabriel Reyes. Yo recibí esa llamada una mañana de martes mientras revisaba unas facturas en la oficina. Vi el número en la pantalla y lo reconocí de inmediato. Lo tenía guardado desde el día del incidente en la carretera, porque Valentina me había pedido que lo guardara. Contesté sin saber exactamente qué esperar. Gabriel, soy Eduardo Villanueva. Quisiera que nos reuniéramos a tomar un café si usted no tiene inconveniente. No había autoridad en esa voz. No había el tono de quien propone algo que en realidad es una orden. Era la voz de un hombre que está pidiendo algo de verdad y que sabe que no tiene ningún derecho garantizado a que se lo den. Le dije que sí. Nos encontramos en una cafetería del centro, un lugar neutral que ninguno de los dos había elegido por simbolismo, pero que lo tenía de todas formas, porque no era la colonia Santa Esperanza ni la ferroviaria. Era un punto intermedio, donde ninguno de los dos cargaba ventaja de terreno. Eduardo llegó antes que yo. Eso me dijo algo antes de que intercambiáramos una sola palabra. Porque ese hombre nunca llegaba primero a ningún lado, nos saludamos con la mano, pedimos café, y por un momento ninguno habló, que es la clase de silencio que solo ocurre entre personas que tienen demasiado que decir y no saben bien por dónde empezar sin que algo se rompa antes de tiempo. Fue él quien empezó, y lo hizo mirándome, no al mantel, no a la ventana, no a sus propias manos, a los ojos directamente. Lo que le dije ese día en mi casa estuvo mal, dijo. Usted no merecía eso, Valentina tampoco, y lo que hizo en esa carretera, viniendo cuando lo llamé después de todo lo que yo le había dicho, eso no lo merecía yo. Fueron palabras simples, sin elocuencia preparada ni estructura de discurso. Eran la clase de palabras que solo salen cuando el orgullo finalmente se hace a un lado y deja pasar la verdad sin adornos, y precisamente por eso valían más que cualquier cosa elaborada que hubiera podido decir. Yo lo escuché hasta el final sin interrumpirlo. Después le dije lo que pensaba con la misma honestidad con la que siempre he hablado. Le dije que no guardaba rencor, no porque fuera un santo, ni porque lo que él hizo no hubiera dolido, porque dolió, y sería deshonesto de mi parte pretender que no.
sino porque cargar rencor hacia alguien que ya reconoció su error es como seguir pagando una deuda que el otro ya saldó. No tiene sentido y te pesa a ti, no a él. Le dije que entendía que el miedo a veces se disfraza de control, que querer proteger a un hijo es un instinto real, aunque la manera de ejecutarlo esté completamente equivocada. Y le dije algo que era importante que quedara claro entre los dos. Yo nunca busqué su aprobación. No la necesité entonces y no la necesitaba ahora, pero que si quería estar presente en la vida de Valentina de una manera real, no de la manera en que había estado hasta ese momento, yo no iba a ser el obstáculo. Eduardo me escuchó con esa misma atención con la que yo lo había escuchado a él, y cuando terminé asintió lento, como quien está procesando algo que va más allá de las palabras y necesita que el cuerpo también lo registre. «Usted es mejor hombre que yo en muchas cosas, Gabriel», dijo, «y eso me lo voy a llevar». No respondí nada. A veces el silencio es la respuesta más completa que existe. Los meses que siguieron fueron distintos. Eduardo no se convirtió en otra persona de la noche a la mañana, porque los seres humanos no funcionamos así. Los cambios reales son lentos y a veces incómodos, y tienen retrocesos antes de consolidarse, pero se esforzó. Llamó a Valentina más seguido y habló con ella de verdad, no para saber qué estaba haciendo, sino para preguntarle cómo se sentía, que son dos preguntas completamente diferentes. Empezó a aparecer, en los cumpleaños, en las cenas, en los momentos pequeños, que son los que de verdad construyen una relación y que él había descuidado durante años porque estaba demasiado ocupado siendo el hombre importante de la familia. Y un domingo de octubre, en una ceremonia sencilla en un jardín que Valentina misma eligió, porque le gustaba la luz de la tarde ahí, Eduardo Villanueva caminó a su hija al altar. Cuando llegamos al frente, antes de que el oficiante empezara a hablar, Eduardo me tomó la mano, firme, como se da la mano cuando se quiere decir algo sin decirlo con palabras. Yo se la sostuve, y en ese apretón estaba todo lo que esa historia había necesitado para cerrarse de la manera correcta. No una victoria ni una derrota, sino dos personas que decidieron ser mejores que el peor momento que tuvieron. Yo, que he aprendido más cosas arreglando motores que en cualquier otro lugar de mi vida. Entiendo que los mecanismos más complejos no son los de las máquinas, son los de las personas. Un motor falla porque una pieza se desgastó, porque faltó aceite, porque algo se fracturó bajo una presión que no estaba diseñado para soportar, y se arregla encontrando la falla, reemplazando lo que no sirve y volviendo a encender con cuidado para ver si responde. Las personas fallamos por las mismas razones, y a veces también nos arreglamos de la misma manera. Si alguien tiene la paciencia y la voluntad de no abandonar el trabajo a la mitad, el karma no es venganza. Eso es lo que esta historia me enseñó de una manera que ningún libro me habría podido enseñar. El karma no llegó a destruir a Eduardo Villanueva, llegó a revelar quién era yo cuando nadie me estaba viendo. Llegó a ponerlo a él frente a una situación donde sus propias decisiones le cobraron el precio exacto que correspondía, y llegó a ofrecerle una salida que no merecía, pero que existía de todas formas, porque el mundo es más generoso de lo que la mayoría de la gente cree cuando alguien decide hacer algo diferente con lo que tiene. Gabriel Reyes sigue siendo mecánico, sigue llegando primero a la oficina, sigue teniendo las manos con la marca del trabajo y la cicatriz en el dorso de la mano derecha que le dejó un motor hace años. Lo que cambió es lo que rodea a ese hombre: 3 sucursales, un sistema patentado que usan distribuidores en 8 países, y al lado todos los días, Valentina con su trenza y esa risa que empieza antes de terminar la frase: «El destino no tiene prisa, no necesita escándalo ni audiencia, trabaja en silencio», exactamente igual que los hombres y las mujeres que construyen en serio. Y cuando llega, llega completo, llega perfecto, llega en el momento exacto y en el lugar exacto, sin pedir permiso ni dar explicaciones, porque nunca los ha necesitado. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún capítulo sentiste que el pecho se te apretaba de una manera que no esperabas, si reconociste en Gabriel a alguien que conoces, o quizás algo de ti mismo que todavía está construyendo en silencio, mientras el mundo mira para otro lado, deja tu like ahora mismo. No es un gesto pequeño,
Es la manera en que le dices a esta historia que valió la pena contarla. Y escríbenos en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te dijo que no eras suficiente y tuviste que demostrar con hechos quién eras realmente? ¿O conoces a alguien que vivió algo parecido a esto? Cuéntanos, porque estas historias no terminan cuando el video termina. Terminan cuando alguien del otro lado dice que también las vivió. Y nosotros queremos leer la tuya.